Buenas tardes, saludamos en este momento a todas las personas que nos acompañan en este Hangout a través de Google, que se origina hoy jueves 30 de enero desde el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Cartagena. La Oficina del Alto Comisionado de la Paz, en el marco del Hey Festival, que es sin duda uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, ha invitado a escritores, pensadores, académicos y caricaturistas para que generemos un debate, una conversación sobre lo que puede ser el aporte de las artes al proceso de paz. Entonces les voy a presentar a los invitados a este Google Hangout. Primero que quienes nos van a acompañar por los próximos 45 minutos. Primero que todo está el doctor Humberto de la Calle, que nos acompaña desde Bogotá. Él es jefe del equipo negociador del gobierno en los Diálogos de La Habana. Buenas tardes, doctor de la Calle. También nos acompaña el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, responsable de la política de paz del gobierno. Doctor Jaramillo también, buenas tardes. Y en esta cita con la literatura no puede faltar Héctor Abad Faciolince, autor, columnista, escritor. Buenas tardes, Héctor. Invitamos también esta tarde a la caricatura, a Leida y a su padre Vlado. ¿Cómo estás, Vlado? Bienvenido al Google Hangout. Piensa mal y acertarás. Es tal vez la consigna de El Malpensante. Andrés Hoyos desde Bogotá, bienvenido a nuestro Google Hangout. Y desde Riohacha nos acompaña un miembro del clan Uriana, Wilder Guerra, antropólogo, escritor y pensador, guardián de las tradiciones wayú y de la lengua wayunaiki, bienvenido. Y desde Cartagena, es Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Buenas tardes, Jaime, bienvenido. Entonces, vamos a comenzar este ejercicio de reflexión preguntándole al doctor Humberto de la Calle. Usted que ha estado metido en los procesos de paz, en la médula de lo que ha sido esta negociación con las FARC reciente, ¿cuál cree que puede ser el papel del arte y si es posible que el arte juegue un papel en esta negociación de paz? El papel es crucial, es muy importante, es más importante de lo que la gente cree. El conflicto para la gente está en la realidad, en los tiros, en los secuestros, en las bombas, pero todo esto tiene una expresión que también es una expresión de palabras, de lenguaje, una expresión artística, de tal manera que este es un elemento central. Durante el conflicto juega un papel primero de catarsis, de expresar los puntos de vista, en segundo lugar un problema de verdad, de acumulación de verdades. Al final nosotros desde el gobierno creemos que una comisión de la verdad, que la acumulación de verdades es un elemento central para la justicia y esas verdades se nutrirán también a través de la palabra, del lenguaje, del arte. Pero terminado el conflicto es donde realmente adquiere mayor dimensión. Primero, porque las incompatibilidades básicas del conflicto armado se traducirán en incompatibilidades manejables desde la perspectiva del lenguaje, de la literatura, del arte. No porque uno acepte necesariamente lo del otro, pero porque es capaz de resolver las contradicciones con el otro. Es ponerse en los zapatos del otro, aun cuando uno no use los zapatos del otro. Y por fin, y en esto sí hay experiencias enormes en Colombia y en el mundo, la reconciliación se ha hecho fundamentalmente a base de actividades lúdicas con los niños, de trabajo artístico, simbólico, es trabajar en la mente de la gente, que es realmente donde lograremos la reconciliación. Gracias, doctor. El gobierno lanzó en diciembre una campaña cuyo eslogan es "Preparémonos para la paz". La paz es posible, preparémonos para la paz. Y esa pregunta va para el doctor Jaramillo. Sergio, ¿cómo podemos prepararnos para la paz desde el arte? ¿Cómo el arte puede ayudar a los colombianos a prepararnos para la paz y qué alcance tiene? Adelante, Sergio. Que hemos utilizado esa frase.
Lo que queremos señalar es que la paz no es algo que ocurre, la paz es algo que se hace, que se construye, la paz es una decisión de terminar el conflicto y pasar a una fase de construcción de paz. En La Habana, en este momento no te estamos viendo al aire, perdóname que te interrumpa un momento, y miramos aquí con el equipo de técnico, si continuamos mientras se arregla tu cámara, continuamos con una pregunta para Héctor Abad, que está aquí en Cartagena, en el Centro Histórico, invitado al Hey Festival. Héctor, ahora más adelante hablaremos lo de qué significa prepararse para la paz. Tu padre, Héctor, fue asesinado en el año 87. Héctor Abad era un importante y respetado defensor de los derechos humanos, y la pregunta ¿es posible a través de las letras, a través del arte, exorcizar el dolor y salir hacia otro lado y pensar nuevamente en la paz? Bueno, uno, como cualquier persona, lleva sus historias en la memoria, en la cabeza. Cuando esas historias uno las traslada al papel, las convierte en un libro, en una novela, en un testimonio, de alguna manera uno se siente liberado de tener que recordar permanentemente esa historia. Uno siente que tiene la posibilidad de olvidarla y de seguir adelante, porque al menos la versión de los hechos que uno quería dar está afuera y cualquiera lo puede leer. Eso tiene un efecto que tiene que ver con lo que Humberto de la Calle estaba diciendo. Cuando uno cuenta una historia, uno lo que intenta es que los otros se pongan en los zapatos de quienes padecieron esa historia de violencia, que es el caso de la familia nuestra. Pero yo creo que el propósito es también liberarse de esa historia, no seguir todo el tiempo recordándola, rumiándola, pensando en el rencor, en la venganza o en cosas así, sino esto pasó, esta tragedia fue así, esta tragedia consiguió incluso destruirnos durante algún tiempo. Esta es la verdad que nosotros tenemos para ofrecer con un libro, por ejemplo, pero no nos quedemos ahí, sigamos. El libro, cuando ya está escrito, cuando ya el testimonio está hecho, tiene un efecto, por lo menos en la persona en que lo hace, e incluso en la familia que lo recibe como un regalo, como en el caso de mi familia, tiene un efecto muy, muy liberador, tiene un efecto como de descanso, de efectivamente catártico. Gracias, y seguramente, y eso es lo que nos sucede también cuando lo leemos, nos sentimos cercanos a todas estas historias. Tal vez esto es una manera de prepararse para la paz. Retomamos con Sergio Jaramillo la pregunta de cómo nos preparamos para la paz. Sergio, ¿qué alcance tiene este eslogan? Sí, quisimos utilizar esa frase para señalar que la paz no es algo que pasa o que ocurre, la paz es algo que se hace, que se construye. La paz es una decisión de terminar el conflicto y pasar justamente a una fase de construcción de paz. Y por eso decimos que en La Habana estamos construyendo unos acuerdos para terminar el conflicto, pero que lo importante, lo esencial, de cierta manera, el comienzo ocurrirá después en esa fase de construcción de paz. Y eso requiere que cada quien se pregunte, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo puedo contribuir y cómo me puedo preparar? Eso tiene un sentido, digamos, muy concreto en el ámbito de las negociaciones, que es la implementación de los acuerdos, que van a requerir un enorme esfuerzo en los territorios. La visión del gobierno es que esto hay que hacerlo desde los territorios, desde las regiones, pero en todas partes, todo el país, todos los ciudadanos tienen que pensar, ¿y yo cómo puedo contribuir? Y ahí también hay todo el espacio, como ya lo dijo también Humberto, para el papel de las artes en crear un clima de reflexión, de preparación para esa fase de construcción de paz. Claro que sí, muchas gracias. Y se presenta el reto en este escenario de posconflicto, en este escenario de la paz soñada, un reto para los periodistas, para los medios. Queremos preguntarle a nuestros dos invitados periodistas, que son Andrés Hoyos y Jaime Abello, ¿cómo se imaginan este escenario? ¿Cuál es el reto y qué debemos hacer los periodistas, los que trabajamos en los medios, para contribuir en este escenario desde el arte del periodismo, del arte de la comunicación? Andrés, cuéntenos desde Bogotá, desde su experiencia.
Creo que no te estamos escuchando, Andrés. En este momento, ¿tú me escuchas? Podemos continuar en un momento. Está cerrado tu micrófono, sí, tienes que abrirlo. Ok. Ahí vamos. Bueno, ahora sí. Bueno. Así te escuchamos muy bien. Yo creo que el periodismo, digamos, así como durante años tuvo que contar las historias del conflicto, las historias sangrientas del conflicto, Es la misión del periodista en este escenario posconflicto y precisamente a través del arte cómo podemos pensar en los escenarios de paz. Adelante, Jaime. Sí. Sí, buenas tardes. Básicamente creo que una de las misiones esenciales que le corresponde en esta etapa de la búsqueda de la paz al periodismo, a los medios, es ayudar a los colombianos a entender la complejidad del conflicto y de la búsqueda de soluciones negociadas. Nuestro conflicto no es fácil, intervienen muchos actores, hay raíces históricas, económicas, sociales diversas, está vivo y nos va a tocar además, si llegamos a un acuerdo, que es lo que aspiramos muchos, yo creo que la gran mayoría de los colombianos, nos va a tocar convivir todavía con periodos de violencia y de búsqueda de soluciones a los problemas de fondo, que es lo que está planteado hasta el momento en la mesa de negociación, reconocer que hay problemas agrarios, que hay problemas de narcotráfico, que hay problemas de inclusión social. Todo eso requiere un gran esfuerzo de darle sentido y de otorgarle explicaciones y de generar consensos, y ahí es donde los periodistas y los medios tenemos una responsabilidad enorme y que hay que atender con mucho cuidado. Ok, continuemos ahora con Andrés en Bogotá. Ensayemos primero cómo está tu audio, Andrés, para oír tu intervención sobre este tema. A ver, ¿ahí me están oyendo? ¿Sí? Bueno. ¿Escuchamos? Sí. Bueno, yo decía que lo que tienen que hacer los medios es un poco, o sea, no es que tengan una responsabilidad, digamos, demasiado pesada, sino que así como contaron las historias del conflicto, historias muy sangrientas, pues ahora van a tener que hablar de otras historias, posiblemente también conflictivas, pero menos sangrientas. Ahora, a mí una cosa que me ilusiona sobre la nueva época es que vamos a poder cambiar de tema, porque durante tantos años, 40, 50 años, incluso en la televisión, en las telenovelas, incluso en el arte, en la literatura, nos obsesionamos con los violentos, con los mafiosos, con los paramilitares, con los guerrilleros, y resulta que una historia más normal de una mujer, digamos, que tiene un problema con su familia y con sus novios y que tiene dudas sobre su sexualidad y qué sé yo, pues eso no se contaba o eso se marginaba. Yo diría que hoy por hoy es importante entonces que podamos, digamos, contar historias nuevas, historias diferentes, y eso es un aporte, por así decirlo, a la situación del posconflicto. Queremos escuchar hablado, ya que aquí yo sé que yo no soy la única seguidora de Aleida, nos encanta este personaje, y pues será hablado que usted que conoce también a Aleida, ella cree que la paz es posible, y cuál sería el aporte desde, por ejemplo, desde el humor, desde la caricatura, a un proceso de paz, ¿cómo puede ayudar? Bueno, indudablemente el tema del conflicto es un tema que nos afecta a todos los colombianos en todas las situaciones. Aleida, para ponerla, traerla a este plan mundano, a este universo nuestro, pues Aleida es un personaje que sufre todo el tiempo por el amor, y es un personaje que indudablemente es víctima del conflicto también, porque si el amor de por sí es complicado en una relación común y corriente, en un país común y corriente, imagínense ustedes lo complicado que puede ser en un país lleno de violencia, lleno de problemas relacionados con la guerra. Qué bueno sería
un país donde todos, empezando por Aleida y por todos ustedes, por todos nosotros, donde nos pudiéramos dedicar solamente a los conflictos de pareja, a los conflictos del amor, a los conflictos de las relaciones. Seguramente todos seríamos mejores amantes y probablemente seríamos mejores ciudadanos, mucho más felices. Pues sí, o dedicarnos también a la paz entre las relaciones. Gracias. Y bueno, con Wilder Guerra, que nos acompaña desde Riohacha. Wilder, usted que trabaja y que es parte de una comunidad tan fuerte como la Wayuu, donde existe, por ejemplo, la figura del palabrero, donde se le da tanta importancia de verdad a la palabra, al valor de la palabra, mucho antes de que se firme un papel o de lo escrito, se le da valor a la palabra. ¿Qué nos puede hablar desde el pensamiento Wayuu de cómo se puede aportar desde precisamente la palabra a una construcción de paz, a un diálogo de paz? El lenguaje es mucho más que un vehículo de comunicación social. El lenguaje es un medio y un instrumento transformador de las relaciones sociales, de manera tal que el lenguaje o genera violencia o también la aplaca. En todas las agrupaciones humanas hay de alguna manera especialistas en la palabra, bien sea la palabra escrita de los escritores y literatos o la palabra oral que existe en tantas agrupaciones como en el caso nuestro. Hay personas que tienen por oficio la palabra y la palabra permite movilizar conciencias, crear además reflexión, pero también genera sensibilidades y emociones que son también válidas para el esfuerzo de la paz. La retórica utilizada sirve para transformar la conducta de los otros e invitarlos y seducirlos para la paz. La palabra escrita o hablada nos permite fundamentalmente reconocer la humanidad del otro. Muchas gracias, Wilder. En este momento queremos agradecer a todos los cibernautas que están en este momento participando y voy a transmitirles algunas de las preguntas que nos han llegado en este momento a través de las redes sociales. Entonces va una pregunta para el doctor de la Calle, de Yolima González. Ella pregunta, doctor de la Calle, en este momento en medio de la polarización que vive el país en el tema político, y además si se tiene en cuenta que las FARC no son las únicas generadores de la violencia, ¿cómo cree usted que el país puede encontrar el camino a la reconciliación, doctor de la Calle? Pues muy importante pregunta. Tenemos un desafío en La Habana, pero no es el único desafío. Tenemos un desafío en Colombia. Y yo creo incluso, me atrevo a decir, aun cuando suene audaz, que es mayor el desafío aquí. ¿Qué es lo que quiero decir? En una sociedad democrática es natural que haya discrepancias, que haya discusión. Nadie puede pretender que haya una especie de unanimismo alrededor de dilemas tan profundos como los que tendría que afrontar la sociedad colombiana de cara a la solución del conflicto. Pero nuestra obligación desde este lado de la mesa, de aquí, desde Colombia, es buscar mecanismos para resolver dentro del disenso nuestras diferencias. Tenemos que ser capaces de superar la polarización actual a la que usted se refiere. Y me parece que ese desafío es tanto o más importante que el de La Habana. En La Habana lo que se trata es de tomar las incompatibilidades básicas y llevarlas a un terreno, como lo dijimos, donde el lenguaje permita, no que cada quien desista de lo que piensa, pero que sí permita tramitar esas diferencias. Pero es aquí en Colombia. La paz la tenemos que lograr no solo en La Habana, la paz la tenemos que lograr aquí una vez termine el conflicto. Claro que sí. Un gran reto, muchas gracias. Pregunta Samuel Villalobos a través de las redes sociales a Héctor Abad. Y le pregunta, Héctor, ¿realmente uno sí puede perdonar a quienes le hicieron tanto daño? Y si es así, ¿cómo puede ayudar a que tantas víctimas sigan su ejemplo? Adelante, Héctor. Bueno, en el gobierno anterior del presidente Álvaro Uribe hubo unas conversaciones de paz con los paramilitares que llevaron a la desmovilización de los paramilitares, con una dosis muy baja de justicia, con una dosis incluso muy bajita de verdad, porque las cosas no se han sabido bien, con algunos jefes que sí están presos y extraditados, pero con miles y miles de paramilitares que están sueltos. No hubo
realmente, y no creo que vaya a haber una justicia en el caso de los paramilitares. Mi padre fue asesinado por los paramilitares, con cierta connivencia incluso de fuerzas oficiales del Estado colombiano. Sin embargo, desde esa época yo siempre he apoyado los procesos que saquen a las personas de la guerra, que saquen a las personas del hábito de matar, del hábito de estar empuñando armas para dirimir cualquier tipo de discusión. Entonces creo sentirme con la autoridad moral para poder decir que también en este caso, que hay ahora conversaciones en La Habana, no podemos exigir una justicia plena, como sería lo deseable. No podemos estar todo el tiempo reclamando como víctimas, porque hay víctimas, obviamente, hay víctimas de la guerrilla, hay gente que fue secuestrada, que perdió años de su vida víctima de la guerrilla, hay gente que fue asesinada por la guerrilla, por bombas, por atentados, por cosas que arrojaban incluso en iglesias, no me acuerdo cómo se llaman, cilindros, bombas, etcétera. Todas las víctimas de la guerrilla podrían estar exigiendo también una justicia plena. A mí me parece que en un proceso de paz, y de eso se trata una de las intervenciones que voy a tener aquí en Cartagena con un escritor gringo, David Reef. Él tiene un libro que se llama Contra la Memoria, y él dice que si las personas como individuos y también sobre todo los pueblos como grupo no están dispuestos a pasar ciertas páginas, a tener el consuelo del olvido, es muy difícil seguir adelante. Yo creo que una forma del perdón, y eso lo decía Borges, y una forma también de la venganza, tal vez la única forma del perdón y de la venganza, es el olvido. Yo creo que necesitamos aquí, en este momento de Colombia, una dosis fuerte de olvido, de superar, de no estar todo el tiempo recordándonos el mal que nos hicieron, el asesinato que cometieron, el secuestro que cometieron, y sacrificar desgraciadamente un poco de justicia con tal de conseguir una mayor dosis de paz. Muchas gracias, Héctor, tienes toda la razón, obviamente. Ojalá. Joe Caballero le hace una pregunta al alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo. ¿Cuáles son los cambios que traería para la sociedad alcanzar la paz? Yo repetiría primero nuevamente lo que ya dije. La paz es un proceso que realmente comenzará si firmamos un acuerdo para terminar el conflicto. Y tal vez resumiría esos cambios en una palabra que es integración. ¿Qué estamos buscando con esas negociaciones? Estamos buscando poder integrar unos territorios al país, a la vida nacional, unas comunidades que han estado al margen, que han estado golpeadas por esta violencia, y también a unas organizaciones que han estado al margen de la ley, y aquí yo creo que va a ser la gran diferencia con otros procesos, que se trata que ese proceso de reintegración de esas organizaciones no sea simplemente un proceso individual, sino de contribución a la construcción de las instituciones y de la paz en el territorio. Y esos van a ser unos cambios muy profundos, pero además, no solamente en esos territorios, sino en todo el país, tenemos que comenzar ese proceso. Yo creo que la frase proceso de paz no se puede limitar a lo que ocurre en una mesa de negociación, sino se tiene que entender como todo lo que ocurre también después, que es este proceso de reflexión, de pensar cómo prepararnos, cómo contribuir y cómo contribuir a esa integración, a esa nueva integración del país. Responsabilidad de todos y cada uno de nosotros empezar a soñar un país en paz, como nos imaginamos a Colombia en paz. Esta pregunta, la que continúa, es para Wilder Guerras, la hace Carlos Cortés a través de la página web de Urna de Cristal, y él dice: en un país multicultural como el nuestro, el conflicto y la violencia no se han detenido ni limitado a una región ni a una raza. ¿Cómo se puede impulsar la paz más allá de nuestras fronteras culturales? Adelante, Will. Si bien es cierto que todas las agrupaciones humanas de Colombia y especialmente los grupos étnicos han sido afectados por la violencia, cada uno de ellos es un reservorio de argumentos y de recursos simbólicos en favor de la paz. Los pueblos serranos que consideran que la sola obscenidad es una de las formas de violencia,
para los pueblos que consideran además que el conflicto es un evento cíclico inherente a la vida en comunidad, que nos brinda una valiosa oportunidad para recomponer las relaciones sociales, para aquellos que consideran que las querellas humanas están inscritas en la naturaleza y que si uno es manso como las aves, siempre tendrá quien lo ataque, pero si es feroz como la culebra, también tendrá quien lo ataque. La verdad es que esa diversidad es una potencialidad para la solución del conflicto y ojalá se tuviese en cuenta estas visiones y sistemas normativos y visiones y procedimientos para la paz para aprovecharla en favor de Colombia. Permítame decirlo en Guayuna y aquí. Huachecuin, Ana Hirrawaka, Colombia, queremos la paz. Muchas gracias, Wilder. Nos siguen llegando preguntas a través de las redes sociales y esta es de Fernando Pinzón para Jaime Abello. Jaime, en un marco de educación y cultura como herramientas para la paz, ¿hay cabida para programas de televisión como El Capo, Escobar y tantos otros que por estos días inundan la televisión nacional? O sea, creo que sí es eso, como en un escenario de paz, ¿qué opina de este tipo de programas de televisión? Pues en un escenario de paz, esos programas son más soportables, y no me refiero aquí a sus calidades artísticas, narrativas, y parto además de una premisa de libertad creativa, pero no hay duda de que la televisión, dentro de todos los medios, es una de las que más fuertemente ayuda a construir paradigmas, miradas, sistemas de interpretación, y que no es lo mismo, por ejemplo, que la televisión norteamericana haga programas sobre la mafia de ese país en un contexto en el cual en los Estados Unidos ese no es, digamos, un elemento que rige esencialmente el estilo de vida a que se haga en el caso de Colombia, donde el conflicto está vivo, donde las víctimas todavía tienen el dolor presente de lo que han sufrido. Entonces yo creo que simplemente hay que hacer un llamado a que estos programas se hagan con el máximo cuidado posible y que la manera como al final, sin traicionar las verdades históricas, esos personajes construyen o se construyen los mensajes alrededor de esos personajes, tengan en cuenta la influencia que están ejerciendo en un país en el que estamos tratando de construir un clima de búsqueda de la paz. Claro que sí, muchas gracias, Jaime. Hay una pregunta para Vlado de alguien llamado Pablo Banano, que pregunta: Vlado, ¿los colombianos nos apropiamos más de la paz a través del humor? ¿Tu micrófono? Los colombianos tenemos la tendencia, aunque creo que en otros países también sucede, a usar el humor como una válvula de escape cuando las situaciones nos llevan a momentos de crisis. Y eso creo que es una manera de sanar en principio, de salir un poco del aprieto en que nos podemos encontrar. Sin embargo, el peligro que podemos correr es que el humor se use solamente para trivializar una situación que en un momento determinado puede ser grave y restarle importancia. Nosotros en muchas ocasiones vemos que en declaraciones por emisoras o por noticieros de televisión, alguna persona para insultar a otra dice: no, eso es una caricatura de funcionario, o esa teoría es una triste caricatura de lo que fue y de lo que no debería ser, etcétera. Entonces, es muy difícil, lo que voy a decir va a sonar un poco contradictorio, pero es muy difícil que la gente tome el humor en serio, y eso depende en parte también de los que hacen o de los que hacemos humor. Si se hace el humor con algún contenido, con algún trasfondo, o si se hace el humor simplemente para hacer un chiste por hacer un chiste. Entonces, creo que ahí los colombianos tenemos que, los que hacemos el humor, tenemos que ver cómo le ayudamos al público, cómo le ayudamos al lector a tener otra visión de la realidad, a tener otro ángulo de la realidad, sin caer en el facilismo, porque a veces por hacer chistes terminamos burlándonos
de las minorías étnicas, de personas con defectos físicos, de una cantidad de cosas de las que no tendríamos por qué burlarnos, y esa es una forma de discriminación y de apartar a esas personas objeto de la burla. Entonces creo que tenemos que buscar que cuando hagamos unas críticas por medio del humor, de alguna manera eso saque algo y ponga a la gente a jugar a reflexionar, y que la gente sepa que es la opinión auténtica del que está haciendo el humor, y hablo específicamente en el humor que se publica en los medios, el humor que se publica en las páginas editoriales de periódicos y de revistas más específicamente. Gracias, Vlad. Así que sí, es el humor y el amor que van juntos, creo yo. Humor con amor para el proceso de paz. Hay otra pregunta para Andrés Hoyos, a través de las redes sociales, de Carolina Gutiérrez, que dice: ¿cuál debe ser el papel del creador literario o artístico para la generación de espacios de paz? Bueno, yo diría que ponerle responsabilidades al creador artístico es un poquito pesado, simplemente porque la propia actividad artística es demasiado exigente, y entonces si a ti te ponen un programa y te dicen, mira, es que hay que hacerlo de esta y de aquella manera, y hay que impulsar este y aquel punto de vista para que los compatriotas o tus compatriotas se lleven mejor, pues digamos, a lo mejor sale una buena propaganda, pero sale muy mal arte. Yo reiteraría que las artes, digamos, entran usualmente en un ralentí, o sea, no hablan de la actualidad muy bien, hablan de lo que pasó de pronto hace 5, 6, 7 años, de modo que es posible que vengan las novelas y las series de televisión y las películas que hablen del conflicto. El conflicto es muy atractivo desde el punto de vista artístico porque pues te mete directamente en un complique, y eso pues es atractivo, interesante para contarlo. Ahora, Andrés, pues, se nos ha ido oyendo tu audio, Andrés, discúlpanos, aló. pero vamos a tener que arreglar tu audio un poquito, porque está muy interesante y se oye muy mal tu audio, así que vamos a mejorar un poco tu micrófono, bueno, mientras te lo van arreglando para que podamos escucharte. Y queremos preguntarle, mientras tanto, mientras se lo arreglan, al doctor de la calle. Doctor de la calle, ¿cómo hacerle frente a la estigmatización? Que los movimientos políticos que surjan tengan futuro sin la mirada acusadora. Es otra pregunta que nos llega de las redes. Bueno, pues precisamente ese es el punto, porque primero hay que reconocer, hay estigmatizaciones cruzadas. Hay un sector de la sociedad que le atribuye al otro, pero no mira la viga en el ojo propio. Estamos en un mar de estigmatizaciones que hay que aplacar, hay que llegar a un punto en el que, sin renunciar a las convicciones, uno no necesariamente tenga que descalificar a quien tiene ideas contrarias. Y ese es el nuevo paradigma que debe surgir de La Habana. Lo que estamos tratando en La Habana es terminar el conflicto. Esta es una precisión importante. En La Habana no estamos hablando de lo divino y lo humano, ni estamos hablando de la consecución de la paz en unos meses. Lo que estamos diciendo es que hay que terminar el conflicto para iniciar una fase de transformaciones profundas en la sociedad, donde cese la estigmatización y uno sea capaz, en un marco de tolerancia, de encontrar que el rival que tiene ideas distintas, usted lo debe mirar desde la óptica de la tolerancia, del respeto a las ideas ajenas, y eso es verdaderamente posible. Yo creo, sinceramente, que estamos frente a una oportunidad de lograr sepultar ese pasado 50 años de estigmatizaciones cruzadas. Pues Andrés, volviendo, que creo que ya tenemos nuevamente su audio mejor, retomando la pregunta que le hemos hecho al doctor, que viene de las redes sociales, sobre la estigmatización. ¿Es posible que a través de la literatura y de esos espacios se puedan generar otras ideas sobre el pasado, de alguna manera cambiar un poco la memoria, renovarla y abrir un nuevo camino? Pues hombre, las artes digamos, se alimentan de la memoria y la modifican y le dan muchas vueltas, o sea que yo lo que no veo es la conexión muy directa con la paz. Es decir,
Yo decía atrás que las historias que se cuentan, digamos, con un atraso de unos 5 o 10 años, de modo que podría paradójicamente pasar que las artes se empiecen a meter mucho más con el conflicto reciente para contarlo, para idearlo, para hacer catarsis, y no que se pongan a contar historias de paz, porque pues, no sé, yo hace tiempo que no veo, digamos, una serie suiza que contenga una cantidad de dramas y de problemas como los que podría contener una serie colombiana sobre los años 90, hablando de series de televisión. Ahora, digamos, los artistas encuentran sus vericuetos y sus salidas y veremos de todo, pero yo no le pondría un programa estético al posconflicto. Eso sí me parece que, más aún, nadie te lo va a aceptar. O sea que por ahí, la gente va a crear y a contar lo que le apetezca. Con el audio ahí, revisemos con tu equipo allá de Google a ver cómo podemos hacer para que todo. No, ya acabé. Pero ahí vamos, pero ha pasado, las ideas han llegado hasta aquí. Gracias. Sergio, hablando de un tema que también tiene que ver con el proceso y que está en la mente de muchos colombianos, es el proceso de desmovilización. Usted como viceministro de Defensa, que estuvo muy vinculado a ese proceso, ¿cómo cree que, con base en su experiencia, cómo de pronto cree que los artistas pueden, o el arte puede preparar a la sociedad para incluir a los desmovilizados, o si se ha pensado de alguna manera esa relación entre arte y desmovilizados? Particular pregunta. Yo en principio estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Andrés Hoyos, que la primera y principal obligación de un artista es hacer bien lo que hace. Pero creo también que en este país, con un conflicto tan largo de 50 años, con un escepticismo tan justificado en mucha gente de por qué ahora sí, cuando no se ha podido antes, sí se requiere algo distinto, se requiere una masa crítica de voces que impulsen, que inviten a pensar en la paz, y se requiere sobre todo un gran acto de imaginación colectiva de que la paz sí es posible. Ahora, ya en particular en el caso de un desmovilizado, pues no es fácil imaginarlo, pero uno sí puede pensar en que todo esto contribuye a una cultura, como lo decía Humberto, de no estigmatización, a una nueva manera de relacionarse y de construir conjuntamente. Claro, sí. Y cuando uno piensa, pues es en el arte, cómo puede colaborar, pues no es todo el arte, no es cualquier artista, no es cualquier escritor el que puede realmente colaborar con esto. Yo personalmente creo que el arte es un lugar de libertad, sobre todo, es un lugar donde la gente se puede expresar libremente, donde nos podemos encontrar y podemos soñar y volar y soñar todo lo que quisiéramos soñar sin ningún límite. Entonces, Héctor, continuando con este tema, ¿cómo se imagina usted este país en paz? ¿Cómo sería el sueño de un escritor de Colombia en paz? ¿Cómo se lo imagina? Bueno, yo creo que no deberíamos soñar con un mundo perfecto. Uno debe aspirar a un país en paz, a un país donde no maten a nadie, pero por mucho que el doctor Jaramillo y Humberto de la Calle hagan muy bien su trabajo con los guerrilleros en La Habana, si ellos llegan a desmovilizarse, si ellos llegan a someterse a unas elecciones, pues eso será un gran progreso. Yo esperaría que ellos propongan sus ideas pacíficamente, pero no, eso no nos va a llevar evidentemente de un día para otro a un país paradisíaco. Vamos a seguir teniendo un país conflictivo, un país con índices de homicidio que aún durante el conflicto vienen bajando. Yo diría que después de la finalización del conflicto, esos índices de homicidios tendrían que bajar mucho más, pero los artistas de cualquier rama, los cantantes, los escritores, los pintores, siempre tratan de hacer lo que quieren, hacen cosas que tienen que ver con el conflicto, sobre todo cuando los toca de alguna manera más o menos cercana o directa, pero también producen belleza. Es decir, uno no puede criticar al músico brasileño que compuso la Garota de Ipanema porque en vez de denunciar a la dictadura militar estaba componiendo una hermosa
canción sobre una niña que se pasea por la playa de Ipanema. Él compuso una melodía maravillosa que por momentos los hizo olvidar a los brasileños y al mundo entero de los militarotes brasileños y de la desgracia y de los muertos. Uno hace lo que puede, y ojalá tengamos un país un poquito más normal y un país un poquito más aburrido, donde no todas las noticias sean tan espantosamente sangrientas y violentas, un país más común y corriente, donde haya más noticias sí, como decía ahora Andrés, de problemas sentimentales y menos noticias de terrorismo, de bombas, de magnicidios, de atentados políticos. Con todo ese material que nunca será perfecto, los cantantes seguirán componiendo canciones, los caricaturistas haciendo dibujos y los novelistas escribiendo novelas. Gracias, Jaime. ¿Qué opinas sobre este punto? Nos gustaría escuchar tu opinión aquí desde Cartagena. Me sumo a lo que se acaba de decir, es decir, el conflicto y las diferencias, los desacuerdos, la lucha de los intereses existirá en todas las sociedades. Lo que debemos hacer en Colombia es librarnos de la tendencia a recurrir a la violencia y luchar realmente por construir una normalidad para tramitar estas diferencias y estos conflictos basada en el respeto a los derechos fundamentales. Creo que estamos avanzando, yo creo que tenemos que ser optimistas, darnos cuenta que hay una cantidad de problemas que van, como ya se advirtió, que van a seguir existiendo después de que se llegue a la cesación que esperamos que se dé en el año 2014 del conflicto, y no desanimarnos, darnos cuenta de las potencialidades del país, imaginar todo lo que vamos a ganar cuando logremos una nueva forma de relacionarnos entre los colombianos, que es la que estamos por ahora llamando paz. Muchas gracias. Sí, creo que para todos es importante, para todos los colombianos, ejercitarnos en el perdón y prepararnos para la paz, como dice Sergio. Y con esta respuesta de Jaime cerramos este espacio del Google Hangout y queríamos cerrar también con la intervención del equipo negociador, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, en ese orden, para que den un mensaje final a quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Y en ese orden, entonces, gracias por el mensaje. Bueno, lo que yo quiero transmitir es que la paz realmente es posible, que sí tenemos una oportunidad al frente, que hay que aprovecharla, que no podemos seguir décadas tras décadas en este mar de sangre. Es posible. La percepción que tenemos en La Habana es esa. En La Habana no estamos arreglando todos los problemas del país, ni esa es la paz. Estamos pretendiendo a través de una agenda finalizar el conflicto, silenciar los fusiles. Ahí vendrá naturalmente una fase de transformaciones sociales. Nada de esto es gratis. Dentro de las ideas centrales del Estado de Derecho habrá que introducir cambios en el comportamiento de la sociedad. Héctor dijo una cosa muy cierta. No es que uno firme un acuerdo en La Habana y al otro día no se roben un celular en Guayaquil, en Medellín. Eso no va a ocurrir. Pero lo que sí va a ocurrir es que tengamos un sistema más abierto, una mayor participación de la gente, mayor legitimidad en las instituciones electorales, en el sistema de tramitar nuestras diferencias y una paz desde los territorios, de integración territorial, de una nación mucho más coherente frente a sí misma. Eso es posible y creo que lo vamos a lograr. Sergio, adelante. No, yo tal vez diría por último, aprovechando esta audiencia de internautas, que realmente en esto nada es fácil. Todo lo que se hace en La Habana es un trabajo muy dispendioso, muy complejo. Si llegamos a un acuerdo final con las FARC, lo que sigue después va a ser aún más difícil, porque realmente cuando decimos que ese es el comienzo del proceso de paz, lo decimos en serio. Lo que viene después es la parte más difícil, que no es solamente la implementación de los acuerdos, sino las transformaciones que hay que hacer al interior de la sociedad. Pero si cada quien siente que esto es con él, que no es simplemente un espectador, como tal vez algunos amablemente nos están viendo ahora, sino que esto es realmente con cada uno de los colombianos, incluyendo a los artistas, si se quiere, como ciudadanos, yo creo que esto lo vamos a sacar adelante.